Això és una producció de Amate Televisió, per la salut i el benestar. Bueno, aquest és el Miso, que és el protagonista. Ha vingut a donar acte de fe, treballem amb músic. I ella m'acompanya Celaya, que és infermera, jo soc Marc, que soc veterinària. I els comentàvem amb ells que nosaltres som un grup de professionals que ens dediquem a la teràpia assistida i educació assistida amb gossos. Part del nostre, una part molt important de la nostra filosofia és que els nostres gossos són adoptats sempre i arrel d'experiències personals que hem tingut cadascú, doncs hem vist que realment els gossos, quan els ajuntes amb persones amb unes necessitats especials per diferents motius, hi ha unes reaccions boníssimes, no? I d'aquí va sortir la idea de Curecán i per això sempre titulem les nostres xerrades pensant en la persona i en l'animal, perquè nosaltres volem un benefici mutu, no només que es benefici la persona, sinó que el gos també s'ho passi bé i que el gos a més sigui un gos que ve d'una protectora, que té una història. D'això va la nostra xerrada. Llavors, així molt ràpid, això seria bàsicament la presentació, us volem explicar ràpidament les bases de la teràpia assistida amb animals, quina és la nostra tasca, i llavors dos punts, que seria com decidim o com mirem o com estudiem que un gos realment val per teràpia, per el que hem dit, perquè s'ho passa bé i perquè a més té molt per donar. I a més, us ensenyarem uns vídeos, us ensenyarem com treballem pròpiament a les residències. Això no m'ho vull enrotllar molt perquè això és molt, diguem, la part més teòrica, però sí que us volia donar 4 pinzellades. La diferència entre teràpia assistida amb animals o activitats assistides amb animals és si a darrere hi ha uns objectius, hi ha un professional i s'està registrant la sessió per després avaluar els resultats. Això nosaltres li diem teràpia assistida amb animals perquè és una definició que va fer la Delta Society, que és una associació molt important dels Estats Units i és el referent, les teràpies assistides. Llavors, el que deia, que cal diferenciar activitats assistides amb animals que també són molt beneficioses però que no hi ha un registre darrere. Per exemple, no es podria fer un estudi científic només amb activitats perquè no hi ha un registre, no hi ha una avaluació. Si us interessa el tema, anem posant informació, per exemple, aquesta és la web de la Delta Society, que es diu petpartners.org. Aquí ja ens adrecem, és que pràcticament ens podem adreçar a tothom, a centres gerontològics, sociosanitaris, centres per problemes neurològics, centres educatius, escoles ordinàries, escoles d'educació especial, però també ens podem adreçar a centres socials, associacions de familiars, per exemple, és molt interessant, i a nivell particular també ho podríem fer, però si treballem en un particular sempre té que haver-hi un professional a darrere que ens digui què és el que necessita aquella persona, a nivell que sigui. Llavors, així a nivell de dades, la nostra història, la teràpia assistida amb animals va començar fa 100.000 anys, perdó. Quan el gos es va apropar a l'home, per benefici, diuen que va ser un interès mutu, i el que ens agraden els gossos ja hem sentit a parlar d'aquestes històries. I entonces, el llop li anava a viure a prop i nosaltres ens agraden els cadallets i per instint, tal i qual, jo crec que aquesta amistat que fa molt que dura. Però la primera, interacció registrada i documentada que podria considerar teràpia assistida amb animals va ser, fixeu-vos, el 1792, o sigui, fa moltíssims anys, no és res nou. Aquí, en aquesta institució psiquiàtrica, feien servir, tenien animals que vivien allà en el centre i realment vam veure que millorava molt la qualitat de vida dels pacients. I una altra dada molt interessant és el St. Elizabeth's Hospital, el 1855 ja era un centre de salut mental que ja també tenien gossos que assistien als malalts que tenien ingressats. Llavors, el que es considera el pare de la teràpia assistida amb animals és el doctor Levinson, Boris Levinson, que ja va escriure al 69 aquest llibre, i ell feia les seves consultes amb animals. Una consulta psiquiàtrica, amb el gos, i llavors feia que l'ambient fos molt més natural, sobretot pels nens que tenien autisme o que no volien parlar amb el gos, doncs igual a ell no li parlaven però al gos sí, llavors ell podia acabar treballant molt millor. I aquest projecte, l'hem posat com a exemple perquè ens agrada molt,
és el projecte PU, que és als Estats Units també. Hola. Aquest és un projecte que introdueix gossos de protectora, com haver sigut el Minso, per exemple, però que encara no estan adoptats, els porta a aquest centre penitenciari que hi ha nois menors d'edat i els entrenen, llavors què fa? Que això sigui més fàcil, després els ajuda a l'adopció. Són gossos que ja tenen una sèrie d'ordres, que saben passejar en corretja, que estan com molt equilibrats perquè després puguin ser adoptats. Llavors, nosaltres, sempre en totes les xerrades que fem, en algun moment parlem de l'evidència científica de la teràpia assistida perquè ens agrada dir que a nosaltres ens encanten els gossos, però no només és que ens encanti, sinó que a més hi ha una evidència de que això funciona, de que, per exemple, en aquest cas, gent gran que amb malaltia mental es veia, ho pas una mica ràpid perquè això és un estudi científic que al final el que ens interessa és la conclusió, no? Científicament, a 2011, un grup de professionals italians van poder demostrar amb mesures, amb escales, tot molt controlat, que la teràpia assistida amb animals és eficaç per millorar els símptomes de depressió i la funció cognitiva en residents, majorment amb demències, en persones grans amb demència. I un altre exemple, posem un parèntesis, és que es va veure que els gossos, la presència de gossos en una sala de tractament pel dolor, o sigui, abans del tractament tenien dues sales, no? Una que hi havia gossos i l'altra no, i després anaven ja i rebien el tractament pel dolor, per exemple, malalts de càncer o així que tenen que tenir un tractament fort contra el dolor, doncs si els que anaven a la sala necessitaven menys dosi de tractament que els que no estaven en gossos abans d'entrar. O sigui, realment suposo que la relaxació i tal feia que rebessin molt millor el tractament. I així, doncs, molts exemples, no? Que els gossos poden estimular la marxa en persones que s'estan recuperant del cor, que han sigut operades, que hi ha evidències que els gossos poden disminuir la necessitat, la quantitat de fàrmacs, o sigui, la dosi la baixen. Llavors també que en malalts amb Alzheimer el fet que hi hagi un gos de teràpia pot fer que es millori l'activitat, bueno, això ho veiem nosaltres cada dia. L'expressió vocal, es comuniquen més, es mouen més, o sigui, és evidentíssim que funciona, no? I a més, en nens, per exemple, nens amb inseguretat, el recolzament social d'un gos, per exemple, que un nen amb un problema, com per exemple l'autisme, pogués dugui el seu gos a l'escola, fa que aquell nen tingui molta interacció social amb els companys de la classe. Tot això és per dir que la teràpia té una base científica. Llavors, la nostra tasca, ara us expliquem una mica què és Curecán. I ens agrada fer-ho d'aquesta forma. Una maquinària, no? Tenim un primer engranatge que és el gos, aquest és el puf, adoptat també, com tots. Tenim a la persona que té una sèrie de necessitats especials. Aquest és Juanjo, amb el Rufi. I llavors aquí estem nosaltres, Curecán, intentant moure aquest engranatge, aquesta maquinària, per ajudar a la interacció entre el gos i l'usuari, però tot això dintre d'un cercle molt important que són els centres d'acollida d'animal, les protectores, sense elles que fan la rebuda, que recuperen els gossos, que els donen tot el carinyo i l'atenció que necessiten, doncs nosaltres no estaríem aquí, no? Doncs una primera atenció pels centres d'acollida. I llavors els professionals que treballen amb nosaltres, abans ho parlàvem amb vosaltres, no? Al principi de tot, doncs sobretot són aquests, però bueno, es podrien incloure altres, no? Treball social, educació social, psicologia, fisioteràpia, teràpia ocupacional, infermeria, medicina, però aquí també hi ha els mestres, els mestres d'educació especial, etc. Llavors, Curecán què aporta? El guia del gos que diem, nosaltres en aquest cas, o sigui, la persona que confia el gos, que l'ha entrenat, que està supertranquil amb ell, doncs nosaltres som qui portem el gos, no? La supervisió professional, és a dir, l'assessorament que tenim de diferents professionals perquè ens ajudin a dissenyar les sessions, per assegurar-nos que serà beneficiosa, i el control veterinari. En l'equip són dues veterinàries i és molt important que el gos estigui molt bé a nivell sanitari, que no sigui agressiu, etc. Parlarem una miqueta d'això. I sempre, aquí veieu el Rufi enmig d'una sessió, aquí supercontent. El més important és que no hi hagi cap risc, o sigui, només faltaria que perquè entrem nosaltres hi hagi un problema
problema, no? Però nosaltres hem de, en primer lloc, prevenir riscos per la persona i pel gos, que el gos tampoc tingui cap risc en una agressió i que hi hagi uns beneficis, no?, en la interacció. Llavors, això és el que comentàvem que explicaríem una miqueta. Com seleccionem nosaltres els gossos? A vegades hi ha gent que em diu no m'agrada la paraula selecció, sí, però li hem de dir d'alguna forma, a veure, com tries o com te trien si vols, perquè a vegades és el gos que tria tu, no? Com hem vist, a mi el misto me va triar a mi. Doncs no ens importa la raça, o sigui, no treballem amb gossos perquè sigui de raça, no pensem que una raça sigui millor que una altra. Dona igual si és mascle o femella i mai és tard per començar a ser gos de teràpia. El Puff va estar 4 anys en una protectora, era perfectament adult, quan el vam adoptar potser tenia 6 o 7 anys i és un gos estupendo de teràpia, increïblement equilibrat, que diguem que no tenim un estàndard que puguis dir aquest gos segur que va anar per teràpia, però sí que és molt important les experiències prèvies que ha tingut el gos. Nosaltres mai treballem amb cadells, que és auxiliar, o sigui, no agafem un gos que sigui cadell i el formem per ser gos terapeuta, sinó que el que fem és que coneixem el gos, veiem que aquest gos és molt sociable, sembla que li agrada a la gent, i hem de llegir i endevinar una mica quin és el seu passat per veure que no tingui un trauma, que no tingui dolor, que no tingui i que pugui disfrutar realment fent teràpia amb les persones, no? La maleta, no?, que dius? Si tothom té una maleta que porta, una motxilla, i és aquesta, la motxilla que ens interessa doncs és un gos molt obert i a partir d'aquí ja treballem amb una educació bàsica i un entrenament més específic en teràpia assistida per arribar a imatges com aquestes, no? Que el Puff està aquí, que li estan fent una abraçada i està en la cua, perquè no és un vídeo, però ja veiem que està cap a un costat, o sigui que està ahí, pam, supercontent. És el Salvador, no? Sí, Salvador. Llavors, necessitem que el gos no sigui agressiu, òbviament, si no malament aniríem. Això són uns requisits mínims, no? Que sigui de reaccions previsibles, que no se li giri la suite, no sapiguem què farà, que sigui afable, que li agradin les persones, òbviament, perquè estarà tot el dia rodejat de grups de persones, que no s'espanti d'estímuls quotidians. A veure, si per exemple un petard sí que es poden espantar com molts gossos, però que no s'espanti del soroll d'un cotxe o d'una música o coses així. Que li motivi molt el premi. El premi, que l'altre dia ho parlàvem amb uns tallers que estem fent, es preguntaven, bueno, però si tota l'estona li dones menjar, no fa falta. El premi pot ser una carícia. El misto, el seu premi és una pilota. És el que necessita. No necessàriament ha de ser menjar, però realment quan els agrada menjar, pues els motiva molt. Nos facilita el trabajo, para el entrenamiento sobre todo. Claro. Que li agradi treballar, que l'experiència sigui positiva, que estigui amb un grup de gent i estigui o tranquil, o bé saludant, content, que no tingui patologies que li impliqui dolor. No molestar, tranquil·la. A mi almenys no... Està parlant. Está preguntándote algo. Claro, luego turno de palabras, que no tingui patologies, per què no pot tenir dolor? Pel seu benestar i perquè a més el pot tocar algú, fer-li mal i girar-se o alguna cosa així, no? Alguna reacció, i que estigui molt ben controlat a nivell sanitari, que no tingui cap patologia, contagiosa, que estigui desparasitat, vacunat, etc. Llavors, doncs, a veure, entre aquesta imatge, aquest és el Puff, quan vivia a la protectora, és una imatge real, no l'hem ficat al pobre una vaga que fer-li la foto. Ara el veieu a darrere del meu marró. Doncs entre aquí i aquí, en aquesta altra imatge, he rodejat amb aquests nois, doncs ha passat tot el que hem dit, no? La seva motxilla, després un entrenament i després l'entrenament específic per anar a fer teràpia i està supercontenta i organitzada la gent. Aquesta està posada perquè tots els gossos nostres els eduquem en positiu. Això totalment va. Fem servir sobretot el clicker per a entrenament. Després a les sessions ja no l'utilitzem. Però amb un apunte, que vaig aquí dalt està el misto en una de les seves primeres sessions que va fer, i a baix tenim el Tao, que el Tao és sord. Per tant, és un gos de teràpia que no fa molt que treballa, però que s'ho
parla superbé, molt espavilat, però ella amb el clicker, no sé si sabeu el que és el clicker o és sentit. El clicker és aquest aparatet d'allà que té aquest botó de color taronja que quan el toques fa un clic, com un so metàl·lic, i el que fa és que el gos, al sentir el clic, sap que ho ha fet bé. Està ensenyat, el clic vol dir molt bé, és el mateix. I t'ensenya, t'ajuda a poder premiar-lo o dir-li molt bé just en el moment que va fer el que tu estàs intentant que faci, no? Llavors, després ja li dones premi, l'acaricia, el que sigui, però és com una senyal. Això està molt bé. No tots els gossos, però bueno, Tao aprèn a base de que és molt observador, no necessita el clicker. Bueno, y también un ejemplo claro de que no, bueno, una discapacidad auditiva pues no es motivo para descartar. A ver. Que todo perro, si tiene las condiciones, sí, llavors, després d'ensenyar-los, entrenar-los, seleccionar-los, per dir d'alguna forma, quins són els següents passos? Doncs hem de portar-los a diferents ambients per veure com reacciona, per exemple, a la porta d'una escola o allà al parc, no? A tot arreu, sotmetre's a diferents sorolls per veure si s'espanten o no, ensenyar cadires de rodes, caminadors, perquè les sessions passen cada dia entre cadires de rodes i caminadors, visitar centres, en les primeres sessions molt curtes, molt positives, el que volem és que s'enduïn bones experiències i llavors comencem a treballar per a baixa freqüència. Nosaltres, com a molt, si fem una sessió al dia de 2 hores, portem 2 gossos, és a dir, com a molt un gos treballaria una sessió de 3 quarts d'hora a 1 hora, perquè el que no podem fer és fer-lo treballar 4 o 5 hores. No seria molt bien. Y siempre yo, ¿no? Para sortir para marchar, siempre estar allá, yo quiero venir. De hecho, les encantaría Venir todo, però no puede ser. Llavors, a més dels gossos, doncs, estem començant un projecte amb conillets índies, cobayes. Aquests són el Bembo i el Momo. El Bembo ja ha anat a un parell de sessions i les sessions són sobretot d'alimentar, de raspallar i són molt relaxades. La veritat és que este projecte va molt bé. No sé si por lo más o no. Nos cambiamos de sitio, ¿no? Así todo. Pero ahora y paso la palabra a Soraya. Vale, pues yo os voy a contar un poquito el trabajo que hacemos en concreto hacia las personas. Tengo que hablar en castellano, ya podéis perdonar, pero aún no estoy. Vale. Para nosotros es muy importante siempre trabajar sobre las capacidades que ya tienen las personas a las que vamos a visitar. Bueno, este es un ejemplo claro en esta foto, ¿no? De que esta señora le está vistiendo a Rufi. Estamos trabajando que sí que puede vestirle, ¿no? Entonces siempre trabajamos sobre que si lo que pueden hacer ellos, que lo hagan ellos y no hacérselo nosotros por ellos, ¿no? Y entonces trabajamos que lo intenten, que lo hagan hasta que lo consigan. Y entonces, lo que ha comentado un poquito Mar, que es que siempre trabajamos al lado de un equipo de profesionales, ¿vale? De forma que los profesionales nos marcan un poco los objetivos que quieren trabajar y que en cada caso pueden ser diferentes. A veces estamos con unos fisios que nos insisten mucho en que practiquemos la marcha, que bueno, pues si hay una persona que justo se ha roto un brazo, pues vamos a trabajar más este brazo en vez del otro. Bueno, trabajar un poco sobre las preferencias que nos dé cada profesional. Y bueno, es interdisciplinar porque tenemos siempre varias personas a las que acudir, ¿no? Hacemos también unos grupos marcados de personas con los que vamos a trabajar. Y en función de esas personas, pues enfocamos la terapia, la sesión hacia un punto, hacia otro. Luego tenemos unas escalas de valoración para que los profesionales puedan hacer un seguimiento y vean si es efectivo. Y bueno, aquí tenemos por un ejemplo de una valoración de terapia ocupacional en este caso, ¿vale? Hay diferentes que se pueden valorar y vamos viendo la evolución, ¿no? Es aquí donde vemos la evidencia, ¿no? De que va mejorando en ciertas pautas.
Y bueno, nuestra idea siempre es que los perros nos ayudan, son coterapeutas, es un elemento muy motivador y ayuda en el trabajo de los profesionales a donde necesitan ayuda. Entonces, sabiendo que todos somos unos seres biopsicosociales, pues trabajamos desde diferentes maneras, desde diferentes puntos. Y uno de ellos es trabajar la actividad motriz y funcional. Os voy a enseñar un vídeo. Ya está, ¿vale? No sé si se ve bueno. Bueno, aquí veis un ejemplo bastante claro, ¿no? El perro se pone encima y la señora trabaja peinando, lo que parece un ejercicio sencillo, pero es posible que esta mujer no haya movido mucho ese brazo en toda la mañana, ¿no? Entonces, pues... Y también es importante que hacen el ejercicio por su propia voluntad, ¿vale? No hay ningún fisio que les diga, levanta así, haz este ejercicio, porque los que podéis conocer este mundo, pues a veces es difícil conseguir esas reacciones si no tienes algo muy motivador. Y con esta señora quiero que os fijéis en la mano derecha, prácticamente la movilidad que tiene es muy baja de esa mano. Bueno, sí, ella, aunque veis que va haciendo estos está relajada, mucho más relajada de lo normal, y veis que ha levantado la mano para tocarle la pata a Rufi. Esto, cuando lo vio la fisio, flipó. Que a mí me gusta mucho ver las reacciones de los profesionales porque... Claro, nosotros a veces solo vemos al profesional, sí. Claro, con el perro, en la presencia del perro, entonces... Y aquí, por ejemplo, que os fijéis también cómo se mueve para llegar a donde el perro, ¿no? Eso también es una estrategia que usamos mucho. Poner el perro un pelín lejos para que se tenga que incorporar un poco. Y mientras tanto, pues está charlando y esta señora es la que decían, si no hablan nunca, no. Y veis, ahí está un poquito más lejos tú para que se mueva un poco más. Y este ejercicio que lo haga por su propia voluntad, pues es un mundo para ellos. Y concentrada, ¿eh? Sí. Y disfrutando, que no es una cosa que se lo tomen como... ¿Come pienso o premios? Es pienso. No le damos, no, eso no. Al principio de entrenar damos alguna cosita así un poco más gustosa, pero luego se acostumbran. Rufi, por ejemplo, a Puff le damos un pienso un poquito más diferente del día a día, pero Rufi con su pienso de cada día ya trabaja. Le gusta mucho comer y bueno, y él la pelota, lo hemos dicho. Y tú luego aquí estamos caminando con Máximo, eso es otra cosa que también trabajamos, ¿no? Que quieran levantarse y a caminar, que igual en todo el día nos han levantado del sillón y mira, aprovechamos para... Y aquí también pues lo mismo, es un chico con una silla muy adaptada que le cuesta mucho moverse y aquí el esfuerzo que está haciendo por peinar. Sí. Bueno, estos son unos ejemplos claros, ¿no? Que al final, por mucho que contemos, sí, yo creo que con las imágenes es como mejor se ve, ¿no? Personas, y es lo que decía ella, nosotros vemos a personas alegres que nos hablan y los profesionales son los que nos dicen, jo, pues no habla nunca, o no nunca este brazo, ¿no? Y entonces ahí es cuando nos encanta y vemos la actividad, ¿no? También trabajamos la estimulación cognitiva, aquí tenemos otro vídeo. Solo encima, con la derecha encima de la imagen. Aquí está trabajando Mar con diferentes fichas, que luego tenemos un ejemplo. Y bueno, veis cómo está Puff de contento. Y ellos atentos a ella, charlando. Muchas veces hay un círculo grande y todos están mirando al perro. Y eso también es trabajar, están ya atentos a algo. Como el niño, ¿no? El será que está jugando y está todo. Exacto, sí, el perro entra un niño y tiene el mismo efecto. Yo cuando me meto en mi casa y está mi padre y mi hermana con yo, nosotros los perros están. Se ven y yo a verse, a ti no hay que ver a él. El perro, los niños viene de visitas. trabajan. Bueno, aquí es lo que decía, ¿no? Todos viendo, jugar a Rufi, que se lo pasa muy bien con ese peluche
rojo. Este es Juanjo, que tiene una ceguera y le encanta dar de beber a los perros, porque lo oye y le gusta mucho, no sé. Ahora baja la música y se oye. A ver, Sí, y lo el esfuerzo Bueno, que ya se le ve hace. en la cara. Sí, está súper. Ya se le ve en la cara el Siempre dice, ¿cómo qué ruido hace? También eso, ¿no? O sea, como se agacha para... Se ríe, es que se ríe mucho, le gusta. Claro, para él es un estímulo bestial sentir ese sonido. Siempre dice, yo le pongo. Todas estas imágenes son de la Mella. Y aquí, Este que está aquí al lado. Este que está en la carretera. el de Llerona. Ah, el de Bueno, el que yendo hacia Sí. Llerona, sí. Está enfrente de lo de los caballos. Hay una de estos de caballos. Estas son las. Estas son las fichas que solemos trabajar a veces, un ejemplo, tenemos un montón, de que tienen que diferenciar cuál de los dos es el PUB. Y bueno, a veces cuesta más, otras menos, pero normalmente lo trabajamos cuando el PUB está en la sala, entonces lo miran y a ver cuál es. Tenemos un montón, pero es un ejemplo. ¿Cuántos perritos tenéis? Pues ahora mismo 6 más 2 en formación. La academia. La academia, pero sí, cada uno está en tu casa. Sí, bueno, no, todos viven en familia, ¿eh? Sí, claro. El primer momento miramos en los centros las protectoras, pero luego viven todos en casa, ¿eh? No se trata de todos viviendo. Bueno, eso lo iba a preguntar yo. Exactamente, ¿qué os dedicáis vosotros? ¿A rehabilitar al perro para esto y luego el perro vuelve con su dueño? O sea, por ejemplo, mi perra vale y os la presto durante el día para que haga servicios o no. Nosotros, o sea, bien podemos ir a la protectora, por ejemplo, como decimos con Misu, o Lucy o Puff son adoptados de la protectora y los tenemos nosotros, son nuestros. Y luego hay algún caso de algún perro, pero es una minoría, que sí que vive con una familia y nosotros lo llevamos a... Pues son perros que les gusta mucho trabajar y que se estimulan mucho y que el dueño de todos, pues me iría muy bien salir a ir a las sesiones y así les gusta. Pero, Digamos que tenemos colaboradores. ¿El perro cuál es su trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Lo que vemos. Contarse bien. Porque yo tengo... El perro hace del perro. O sea, sí. A ver, Su yo trabajo es tengo hacer del perro, porque un para par funcionar. de perritos y yo veo que son la alegría de todo el mundo. Porque uno es un chihuahua pequeñito, muy divertido. Entonces, yo donde lo lleve digo, jolín, qué perro. Es un perro porque es pequeñito. Es eso, es que lo que funciona de la terapia asistida con animales es que son animales. Entonces no hace falta hacerles hacer unas bolas artificiales de alguna manera, que el perro que levante una pata o que... No, hace del perro, se deja acariciar y le gusta a la gente, se lo pasa bien y la gente también. Se va bien. Pero solo pueden trabajar tres Bueno, porque piensa que entran en centros que normalmente no hay otros animales. Sí, bueno, es estresante porque todo el mundo los llama, igual en ese 45 minutos ha pasado por la falda de 10 personas. Claro, en una hora se lo pasan bien, si estuvieran 4 horas estarían ya hasta las narices. Nosotros hemos visto que es el tiempo en el que, bien, se queda a gusto el perro, o sea, está contento pero sin llegar a que se canse. Entonces ahí, bueno, hemos encontrado ese equilibrio y nos va bien. Pero bueno, también tener en cuenta que lleva el desplazamiento, o sea que no, al final es igual una mañana, ¿no? Lo que estamos... Veremos otro ejemplo de lo que pueden hacer los perros, de las cosas... A ver si no veo dónde está. No, solo que así. Bueno, aquí trabajamos beneficios sociales, ¿no? Pues estamos montando un agility casero nuestro que hacemos, entre varias personas lo hacemos. Aquí aprovechamos para charlar entre varios, se ayudan unos a otros. Al fondo veis que hay gente mirando. Bueno, veis Rufi que contento está. Está encantado de estar aquí. Y bueno, lo contentos que están cuando les hacen hacer cosas de este tipo porque queda muy chulo, a los usuarios les encanta, claro. Caminamos, cosa que igual le cuesta un poquito, ¿no?
Y bueno, ya veis, el perro es perro, no tiene que ser perfecto en el agility, ni mucho menos. De hecho, la gracia también está en que ellos le enseñen un poco. Está señalando el premio, por eso va para adelante, para atrás. Para todos los sitios. Pasa, mira. Por ejemplo, con este chico que está ahora mismo trabajando, también a veces trabajamos que la pronunciación, que lo haga claro para que el perro le haga caso. Está muy contento. Este es otro ejercicio, el de la campana, que participan muchos porque dos personas están agarrando el cordel este, uno en cada punta, otra persona está dando la orden de toca y hay una cuarta persona con el clicker. El clicker lo usamos mucho como ejercicio para ellos, no tanto porque el perro lo necesite, sino porque... Entonces, cada vez que toca la campana, la persona que tiene el clicker clica. Y bueno, aquí veis también como todos sobre una mesa es la atención, pero entre ellos pueden interactuar. Entre ellos interactúan muchas veces hablando del perro, de lo que está haciendo. Igual durante horas no se han hablado, pero por estos motivos no. Una vez pasó a ti que había dos personas que eran del mismo pueblo de Andalucía o así y llevaban años conviviendo y no se habían dicho hasta que ella empezó a hablar de dónde venía el perro. Pues tenemos uno de las perritas que es que viene, no sé de dónde viene. Suki, ¿no? Ha venido de Andalucía y ella ha pasado por el medio. Pues a veces trabajamos, ¿no? Eso, pues, ¿de dónde es el perro? Pues de usted. Y entonces ahí se dio cuenta que eran del mismo pueblo. Y es que es una cosa curiosa que a veces no... Bueno, y ahora os voy a enseñar un vídeo corto. Vale. Hay que fijarse en la señora en la mano, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis fijado? Bueno, le ha pellizcado, ¿no? Sí. Bueno, y aquí la importancia de todo lo que ha explicado Mar, de que el perro sea equilibrado, de que no tenga nada de agresividad, ¿no? En vez de girarse, lo que ha hecho es ir a donde ella y decirle: mira lo que ha pasado, dame un premio, que me he portado muy bien. y bueno, queríamos enseñarlo porque para que veáis que a veces pasan pequeñas cosas que intentamos siempre evitar, ¿no? Si hay alguna persona que por lo que sea está muy nerviosa o lo que sea, pues intentamos ese día trabajar a la distancia o para que el perro tampoco sufra, o sea, lo principal, ¿no? Y entonces, muy importante, ¿no? Garantizar el bienestar de las personas, los gustos. Muchas veces hay muchas personas que les gusta el perro encima y lo disfrutan, pero otros no quieren saber nada de que el perro se ponga encima. Pues trabajamos desde lejos, bueno, tenemos un poco... Evitar el contagio de enfermedades, para eso tenemos las veterinarias que nos cuidan a los perros cada día casi. Y evitar siempre lesiones, para eso siempre tenemos mucho cuidado con las uñas, que no, si tienen un trozo de piel a la vista les ponemos una mantita para que no haya Pieles muy finas, normalmente, personas mayores tienen ya la piel. Hay que vigilar mucho, entonces no dejamos que los perros se acerquen sin que, si lo típico la señora con una faldita, pues cuidar que no le haga así. Y lo mismo un poco con los perros, lo que hemos dicho, ¿no? Ver hasta qué punto está a gusto el perro, si no trabajar lo justo para que se quede bien, a gusto, trabajar siempre en positivo. Y bueno, para nosotros también es muy importante dejarles el perro y respetar su personalidad, ¿vale? O sea, tenemos perros muy movidos, otros mucho más tranquilos, pues yo trabajamos un poquito viendo que si a mí esto le gusta jugar mucho con la pelota, hoy está dormido porque lleva un día de discusión en el monte aquí. Pero a Mistu, por ejemplo, le gusta mucho jugar con la pelota y pues yo
pues intento que sea algo positivo con la pelota, jugamos ahí. Bueno, luego tenemos a otra perrita que le gusta, que es mucho más tranquila, pues bueno, no hace falta que juegue con la pelota a la otra perrita si no le gusta, ¿no? No hace falta... Y bueno, los controles periódicos de la salud del perro, pues para evitar los contagios y demás, siempre están desparasitados cada mes, bueno, en fin, todo está... Y también evitar que nadie le haga daño al perro. Nosotros estamos ahí para cuidar que el perro no haga nada a las personas, pero también al revés. ¿Vale? Lo que decía un poco antes, que si vemos que una persona está muy nerviosa o lo que sea, pues intentamos que no, pues controlar que no le vaya a hacer daño. Y entonces, para terminar, os cuento un poquito brevemente lo que es una sesión, ¿vale? Nosotros primero hacemos un saludo inicial, nos presentamos y se acuerdan de nuestros nombres, decimos a qué hemos venido, presentamos también al perro, cuál de los perros va a trabajar hoy y demás. Luego hacemos un contacto directo, que podría ser la foto esta que veis aquí, ¿no? Un contacto directo, ejercicio sencillo, le llamamos. Que es tocar al perro, saludarle, dar premios, hacer algo de peines, lo que sea. Y después tenemos una actividad específica, que es aquí donde es más, donde nos lo curramos un poquito más, digamos, ¿no? Pensamos en la actividad, qué vamos a hacer, qué vamos a trabajar, con qué objetivos estamos pensando esto. Aquí hay dos fotos pequeñitas, es el mixto con un peto y unas pinzas, y bueno, aquí trabajamos diferentes cosas, pues ponerle la pinza, tenemos diferentes pinzas con más fuerza y menos, ¿no? Más suaves o menos. Eso es. Y también pues puede ser más complejo, con unas fichas que tengan que elegir unas pinzas en concreto. Y aquí pues unas manualidades que les hacen a veces los abuelos, ¿has visto? Cosas así serían un poco lo que hacemos en la actividad específica, ¿no? Mucho más concreto. Y aquí pues podemos trabajar muchísimas cosas, lo que hemos dicho antes, la marcha, las relaciones sociales, bueno. Luego al final tenemos unos minutitos hacemos un tiempo de relajación que decimos, ¿no? De comentar cómo ha ido, si se ha portado bien el perro, con esa idea, pues todos los temas que vayan surgiendo. ¿Y usted tenía perro? Sí, ¿de dónde? O sea, entonces a veces hay un ratito de relax y nada, bueno, el final, ¿no? La despedida de recordarles cuando volvemos y nada, eso. ¿Me dejo algo? Eso es un poquito, y normalmente suele durar 45 minutos, una hora. Y claro, sobre todo modificamos la actividad específica dependiendo de las capacidades de los usuarios. A veces hacemos cosas muy complejas y otras veces con que peinen, lo que habéis visto en los vídeos, con que peinen. En realidad lo que les gusta es tocar al perro, tener al perro cerca, que estén por ellos. Y bueno, esto ya lo he dicho, ¿no? Respetar la personalidad del perro es muy importante para nosotros. Aquí veis a la izquierda a Itas, que está empezando, que es una que es muy tranquilita y ella nunca me va a hacer organizar. Si puedo, sí, Ahora grabamos, ya ¿Sí? se está. Vale. Ah, sí, ya está, Bueno, y ponemos estos dos ejemplos porque Idas, por ejemplo, es una perra muy tranquila que no va a ir nunca detrás de una pelota porque no sabe lo que es jugar, porque ella, por la vida que ha tenido, no sabe lo que es jugar. Pero en cambio se deja mimar y le gusta que le pongan cosas y bueno, entonces pues Y aquí tenemos a Tres, que también a la derecha, que está comenzando poquito a poco, pero apunta maneras. De hecho, ese era el primer día y se puso allí, bueno, diciéndoselo porque está entrenado, pero que no le costó nada ponerse así a dos patas encima de esta señora. O sea, que no cualquier perro, el primer día que entra en una residencia, que el ambiente es bastante, no sé, bastante diferente de lo que sería ir por la calle o estar en casa. Y ya se puso así, sí, la verdad es que nos quedamos encantados con ella. Y muchas veces, me acuerdo de una foto que colgamos una vez en el Facebook de Suki, que estaba puesto encima de una señora con el culo, no sé cómo, pero es que ella se había puesto así, había decidido ponerse así, y bueno, nosotros simplemente pues la respetamos y trabajamos sobre la postura que ella y mira, muy bien, cómodo. Sí. Bueno, y nada, ya está, esta es la última diapositiva. Aquí tenéis a Lucy otra vez.
Es uno de los veteranos, como podéis ver en tantas fotos. Y bueno, Ahora nada. hay una foto que salen todos. Sí. Ah, sí, Ah, sí. mira, ahí están en un día Festivo. todo, excursión. Son Izas, Puf, Rufi, Tao, Mistu y Suki. Estos son los que más trabajan. Y luego está la otro, ¿no? Pero Paso, ¿en tu casa tienes alguno de ellos? Yo tengo a Mistu y a la Gaulita. Ahí está. Sí, ahí Este y está. este viven con Celaya, este y este conmigo. Y ellos dos viven con unas colaboradoras que viven en Santa Eulalia. Y luego hay otro par que están ahí en formación también. La verdad es que estamos ampliando el equipo. Y todos, pues cada uno con su historia. ¿No? Eso es. ¿Vosotros sois de Santa Eulalia? Yo y Ella, sí. sí. Yo Yo me creo que siento es Culecán. Bueno, a ver, nosotros es que en realidad no tenemos un centro donde venga la gente, sino que vamos a todos lados. Sí. O sea, nos movemos por Vamos toda, con el coche para por arriba. toda Barcelona, digamos, ¿no? Por toda la provincia. Sí, sí, sí. Y es un voluntariado. No, nosotros funcionamos, a ver, como empresa en el sentido que nos ganamos así la vida. Lo que- Sí, le dedicamos lo que muchas ahora- horas a entrenarlos, a preparar las sesiones. Nuestro video profesional ¿Quién y los está. contrata? Nosotras mismas. Los centros de las residencias y demás contratan pues como... Ah, vale, no he entendido, pensaba Ah, que sí. sí, lo que la gente de la Pues, parte. nos contrata el servicio como quien contrata a un cocinero. O sea, Somos como, digamos, un grupo externo, ¿no? Un proyecto externo al centro. eso es. Centros que están interesados nos llaman y nosotros vamos a hacer la terapia. Sí, normalmente solemos ir semanalmente o quincenalmente, depende de los grupos que quieran. Bueno, depende de los usuarios, del número de usuarios. Y bueno, ahí vamos luchando poquito a poco porque se conozca esto y nos llamen más. Sí, bueno, la verdad es que estamos haciendo bastante, vamos a bastantes centros y bueno, gusta, es una interacción que realmente en centros que a lo mejor no entran nunca animales, pues el hecho de que entre un animal pues, hace que se parezca más a un hogar, ¿no? Sí. Da como un aire natural, ¿no? Y hace que sea todo más fácil el hecho de que haya los perros. Una pregunta, ¿trabajan cada día? A ver, nosotras sí. Pues sí, no, No siempre, siempre, no. no. Cada día. A ver, igual como mucho, por ejemplo, 3 o 4 días a la semana. Los que más trabajan de estas fotos son Mistu y Rufi, que son como los más cañeros, digamos. Son los más pequeñitos y sí, los Pero, por ejemplo, Mistu trabaja una media de 3 o 4 días a la semana. Y los demás, pues, claro, nos lo vamos combinando, digamos, para que... También a los centros les gusta ver perros diferentes, entonces nos vamos, no sé, ¿tú qué media dirías? Sí, yo diría eso. Si no- 3-4 días a la semana más o menos. Sí, el Puff también, Mistu y Rufi, y sí, Izar más o menos igual, ¿no? Los que están empezando van un día a la semana. Sí, que empiezan un día, luego pasamos a 2. Pero vaya, que no hay. Excepcionalmente una semana que quieran 1 hora cada día, pero normalmente 3-4 días. Días quiere decir Vale, 1 hora. normalmente trabajan por la mañana, pues supongo que es ahora de las actividades. Bueno, como vamos a escuelas también, así a veces pues también es por la tarde. Y algún centro de geriátrico también vamos por la tarde. Porque normalmente lo que son actividades así como motricidad, la Sí. marcha, lo que es fisio y eso normalmente suele Pero ser también hay por la centros que nos piden la tarde porque la tienen más vaciada de actividades. también. Y entonces es una forma de Vamos a estimularlos, de que estén un rato más despiertos y así. Pero a los perros les encanta, ¿eh? O sea, cuando te llevas a uno y al otro no, se llevan desde que van ahí esperando. O sea que ellos sí que vendrían cada día, lo que pasa que, bueno, tampoco para que no lleguen a estresarse, ¿no? Vamos controlando. Aunque les guste, pero no puedes, entre comillas, abusar de hacer un montón de horas con ellos y tal, porque no... Llegará un momento que se agotaría. Ya me lo imagino. Yo me Aunque hay imagino algunos que... rufies, yo no lo he visto nunca cansado. Ya. Pero igual llegaría a cansarse, pero es una máquina. Sí, Es nuestro trabajo. ¿Vosotros estáis en el ambiente? No, yo he trabajado 18 años en geriatría. Bueno, o sea, que ya sabes eso. No, o sea, como tal, organizado en esto, no. Habían 2 perros en la última residencia donde estuve, 2 golden. Ellos, por
inercia propia, pobre, hacían ellos como perros lo que ellos podían, Claro. y los residentes hacían lo que ellos podían. Pero sí que es verdad que cuando ella comentaba, incluso las personas que sensorialmente estaban más ya deterioradas, que estaban en una sala, observabas, si eras un observador, bueno, yo siempre he tenido perros, entraba el perro y quizás la mirada había estado fija 2 horas en un mismo punto, entraba el perro y la mirada se movía, o sea, seguían. Entonces, claro, es una interacción que, me ha gustado lo que has dicho, hay que dejar al perro ser lo que es y punto, porque realmente el perro iba, se sentaba o se acercaba o lo que fuera, y había una interacción humano-perro. Y es la motivación, Es la exacto. autoestima, ¿no? Y no había- Nadie se obliga. No, ni había nadie con una actividad, nada. El perro, por orden natural, pues ya entraba ahí. Entonces, pero así organizado yo esto nunca lo había visto. Nosotros hacemos también mucho con personas que ya tienen un deterioro muy avanzado y no hacen ninguna actividad más porque no es que pueden. ya no pueden más. Sí. Y trabajamos, por eso decíamos que los pequeños son los que más trabajan, porque trabajamos mucho poner al perro en la falda y a veces veo que igual la reacción es muy poca por parte de la Sí. persona. Sí. Pero, por ejemplo, en Camunic también Eli me decía, no, pero ya solo con que el perro esté encima y lo note, la respiración, el calor, ya es una pasada. O sea, que Ya ya... simplemente es lo que tú dices, que enfoque la vista, o que Sí, aquella es señora que- que ha levantado un brazo Claro, para claro. cogerle la pata al perro, es un movimiento voluntario que ya prácticamente no los tiene, ¿no? Lo que sí nos dimos cuenta en un momento, 2 personas que nos gustan mucho los animales y esto, nos dimos cuenta que cuando entraban a esa sala y era la hora de comer, comían un poco más. Los residentes, sí. Ah, sí. Sí. Eso es muy interesante. Eso es el trabajo con las cobayas que hemos dicho. Porque hay, supongo que lo sabrás si has trabajado en este ambiente, hay estudios que demuestran que las peceras, o sea, Sí. la gente con demencia que está viendo peces Sí. nadar, Sí. ahora iba a decir volar. Sí, nadar, sí. pues, a esta hora ya estoy. Pues que ven nadar a los peces que estimula el apetito. Entonces, seguramente lo que tú dices, pues igual también puede ser, ¿no? Que el hecho de que el perro, o igual a lo mejor en algún momento le dan de comer al perro. Y lo que las cobayas, como mucho trabajo es de alimentarlas, pues nos gusta. Estamos empezando el proyecto con las cobayas, pero queremos ver que a lo mejor pues sí que se nota algún efecto en el alimento. Había una pecera donde yo trabajaba, estuve 7 años, hay supongo una pecera muy grande. Lo que pasa es que la pusieron estratégicamente delante de donde está la mesa para hacer las manualidades, ¿vale? También Para estimular. Sí, sí, sí. Lo que sí, esta compañera y yo notábamos es que cuando teníamos a los perros dentro, los residentes más renuentes, los que cognitivamente estaban más deteriorados, da igual, 2-3 cucharadas más, pero los comían más. Ya ves. Sí, sí, súper Por orden interesante. natural, quiero decir, sin hacer nada, no había nada organizado. Los 2 Golden, ella y él era un mimado porque llegó en Volcadell, ella estaba abandonada, ella llegó, que se metió en un rincón porque venía de estar en una terraza sola durante mucho tiempo, nadie hizo nada, por decirlo, porque no teníamos tiempo, ya sabéis cómo vamos las Sí. auxiliares. Pero ella sola fue entrando y ella era la que más entraba ahí y ¡puf! Se ponía en medio. Entonces veías reacciones y dices, hostia, estás vivo, vale, que Ay, claro, y conectas Exacto. con el entorno. Sí. Nosotros tenemos, el año pasado se nos ocurrió hacer unos calendarios, siempre damos algún detallito a los centros y este año dijimos, vamos a hacer calendarios. Y dimos unos de pared que están en todos los centros colgados y dimos unos de buchaca, ¿no? Para cada persona con la que interaccionamos. Y la verdad es que nos ha sorprendido cómo durante todo el año el calendario y cómo la gente encare... Ay, ¿quién es de No, Isabel de Tarrasa. Sí, O sea, sí, es que ahora me está confundiendo. O sea, no se acuerdan nunca de nada, nos dicen las trabajadoras. El calendario, cada vez que ve a alguien, habla de los perros, sí, mira, y se acuerda que tiene el calendario, lo enseña y nos lo enseña a nosotras. O sea, identifica al perro, que ella tiene el de Puff, ¿verdad? Me parece. Y bueno, es que yo Le abre los lavares, claro. Es que te voy dando las Pues siempre te saca, sí, yo lo tengo a este retratado, y se acuerda. Entonces,
entonces dices, ostras, no se acuerda nunca de nada. A los 2 minutos de haber acabado Bueno, con ella. es que Recuerda- la versión placentera. Pero Recuerda- el perro se acuerda de que conoce al perro y de que tiene un calendario del perro y te lo saca y te lo enseña. O sea que Sí, crear nuevos recuerdos con los perros es más fácil y es Eso, muy placentero. bueno. Es que claro, es muy difícil si no... pues Pues este trabajo ya lo conocéis y queréis, pues estamos no sé si de redes sociales, pero estamos ahí en Facebook, vamos publicando cositas que hacemos, así, y es fácil, podéis publicar. Y Twitter es, no sé si sois tuiteros, publicáis No, fotografía. de Facebook. En Facebook